Hola, bienvenidos. El día de hoy en este video vamos a hablar sobre diagrama de flujo de datos, también conocido como DFD. Vamos a iniciar este repaso comentando cuáles son los componentes de un DFD. Tenemos los procesos, tenemos los flujos de datos, los depósitos y también lo que se denominan terminadores. Entonces, si tuviésemos que ver en general un DFD, y lo vamos a comentar un poco más adelante en este resumen, lo que tenemos acá es un terminador, generalmente también conocido como entidades, a pesar de que la nomenclatura estricta es terminador. También es importante de que quede claro de que es relevante ocupar la nomenclatura técnica precisa. Este de ahí es un depósito de datos. Ese depósito, ojo con eso, es totalmente distinto que nosotros hablemos de base de datos. Luego tenemos el proceso, estos son los procesos, y cada una de las flechas que tenemos son flujo de datos. Este ejemplo de DFD, más que representar algo en particular, lo que busca es mostrarnos a nosotros cuáles son todos los elementos. Vamos a ver algunas características ahora de cada uno de los elementos. El proceso, hay distintas formas de representarlo. Nosotros vamos a ocupar esta forma. Y básicamente es el que se encarga de realizar una acción en particular. Esta acción, por lo general, es la transformación de uno o más flujos de datos y que entrega como resultado uno o más flujos de datos. En el caso de los flujos, se representan de esa forma, de esa forma. Tiene un nombre, ese nombre tiene que ser significativo de lo que representa ese flujo. Como dice ahí algunas acotaciones, los nombres de los flujos son sustantivos y los nombres de los flujos son escritos en minúscula. Y algo también sobre los procesos que no lo dije es que deben tener un verbo, porque son ejecutores de acciones, entonces tienen que tener verbo de por medio. Cuando nosotros transformamos semánticamente los flujos, tenemos el primer ejemplo, la letra A. No hay alteraciones de composición y valoración. En este caso tenemos un root del cliente, el cual a través del proceso validar root de cliente es transformado y genera un root válido y un root inválido. En el caso B, tiene alteración pero solo de valoración, por eso de valoración sinónimo, de hecho significa valor. Entonces, root cliente incorrecto y luego root corregido. El concepto es el mismo, es el root, cambia el valor que está dentro de la variable, si lo quiero llamar así. En la letra C tenemos alteraciones de composición y valoración. Entra un root de cliente y sale una dirección del cliente, o sea, sale algo totalmente distinto. Los flujos de datos múltiples, tenemos paralelismo. Por ejemplo, acá tenemos que al mismo tiempo tenemos el reordenamiento urgente y el ordenamiento normal, ¿ok? Cuando son distintos no se pueden juntar. El flujo de datos múltiple también tiene datos excluyentes como la letra A, que tenemos la separación de cada uno de los flujos de datos, pero en el caso de la letra B, agrupa. Por ejemplo, en la A tenemos crédito aprobado y rechazado en flujos distintos, pero en la B lo agrupa en el estado de crédito. Ese tipo de agrupaciones también tiene que quedar clara dentro después del diccionario de flujo de datos, para saber que un estado de crédito es igual a crédito aprobado o crédito rechazado, cualquiera de las dos. En el caso de los flujos de datos divergentes, tenemos un detalle pedido, por ejemplo, cuando generación de copias. Entonces, cuando llega a ese punto, se genera una copia para cada uno de los flujos. En el caso de la descomposición de flujo de datos, no, porque dirección de cliente se descompone de código postal, comuna y número telefónico. O sea, estos tres en el diccionario tienen que componer dirección de cliente. En el caso del ejemplo genérico de un proceso y su flujo, tenemos que pueden entrar más de un flujo y tienen que salir uno o más flujos. ¿Okay? Eso también es importante considerarlo, de que siempre el flujo es mayor o igual a uno, tanto en entrada como en salida. En el caso de los depósitos de datos, un depósito de datos básicamente es el que almacena datos. Pueden ser base de datos, carpeta en un Cardex, directorios, planillas, cuadernos, lo que queramos.
Entonces, lo que vamos a ver ahora es su representación. En el caso de la representación, como habíamos dicho anteriormente, los DFD, nosotros vamos a utilizar esa representación, a pesar de que esas dos también son válidas, pero no para la que vamos a usar o lo estamos usando en el curso. En el caso de los depósitos, aquí tenemos un ejemplo de la entrada de datos y la salida de un flujo de datos. Cosa importante considerar, si no lleva etiqueta, o sea, no dice lo que está entrando, se asume que entra todo un conjunto de registros de reservas. Puede ser uno solo, pero trae todos sus campos. Y si sale sin etiqueta, es lo mismo, está saliendo todo una o más reservas. ¿Ok? En este caso tenemos un depósito que entrega datos. Ahí tenemos un depósito que recibe datos. Eh, y, y alguna consideración que hay que tener de que a este depósito se le denomina generación espontánea. ¿Por qué no recibe? El no recibir y solo entregar sería un error. Lo mismo con los agujeros negros, en este caso, de que solo recibe y no entrega. Entonces, en generación espontánea, solo entrega y no recibe. Agujero negro, solo recibe y no entrega. ¿Okay? Eso también es importante. Ahí tenemos un flujo doble y la diferencia con un flujo unitario en el cual solamente se recibe por parte del almacén. Los terminadores es un elemento externo al sistema y nótese el externo para que no sea representado dentro de los DFD de más abajo. Pueden recibir o emitir flujo de datos, pueden acceder a los depósitos, pero siempre compartido a través del sistema y pueden ser entre otros sistemas, dispositivos, cargos, roles, etcétera. Es importante no confundir al terminador con un manipulador o transportador, por ejemplo, un teléfono, internet, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos, por ejemplo, la nomenclatura que vamos a utilizar para los terminadores. Eh, tenemos tres casos acá. El primero está mal definido, ya que se confunde con un medio. Internet se usa como terminador, no debería usarse como terminador. En el caso B, es correcto, ya que se refiere al origen real. El cliente es el que genera el pedido. Y el tercero también está correcto, un poco a la fuerza, pero está correcto. Cliente vía internet. Y vía internet genera el pedido. ¿Ok? Luego de eso, es importante mencionar que a los DFD, a los procesos hay que colocarle número para poder identificarlos, sobre todo cuando vayamos a jerarquizarlo, saber cuál es el que acabamos de explotar. Si esta consistencia lógica la habíamos conversado delante, por ejemplo, en el caso A tenemos un proceso de tipo agujero negro en el cual solo se recibe y no se entrega. Un proceso que solo recibe y no entrega flujo de datos, la pregunta es ¿para qué está? ¿Qué hace? En el caso B tenemos solo un flujo, o sea, un proceso que entrega, generación espontánea, pero cuando recibe, ¿de dónde saca los insumos necesarios, los flujos de datos necesarios para poder entregar esto otro flujo? Lo mismo pasa con el C, que se le denomina depósito solo de actualización o depósito solo de consulta. Eso también tienen sus pero. El DFD de contexto, siempre tenemos el sistema, tenemos por otro lado los terminadores, y aquí en este caso hay un almacén. Es importante que si hay almacenes o hay terminadores que aparecen en el de contexto, no deberían aparecer los niveles inferiores. Deberían desaparecer y solo aparecer los flujos que ellos entregan o que reciben. La jerarquización básicamente es la que nos sirve para que un modelo no se vuelva complejo. Lo dividimos en varias partes. Entonces ahí tenemos como de un diagrama de contexto, vamos pasando a un diagrama de contexto, vamos pasando a un diagrama cero, y así sucesivamente el número 3 pasamos al diagrama 3 y así vamos jerarquizando el modelo, de tal forma de dejar un modelo en distintos niveles para que la complejidad sea abarcada de esa forma. ¿Ok? Y ahí tenemos un ejemplo más también de los niveles que podemos ir aplicando. El balanceo básicamente lo que nos dice es que busquemos que los modelos queden balanceados de tal forma de que no nos vayan a quedar modelos con muchos procesos sobrecargados que adquieran una complejidad mayor de entendimiento.
Entonces hay que buscar distribuir también bien la carga de los procesos, de tal forma de que no nos queden desbalanceados entre los mismos modelos. De esta forma, hemos terminado el capítulo con lo más relevante e importante que se tiene que saber para terminar tanto el proyecto como la sesión de estudio, y aquellos tips que son claves al momento de modelar un proceso o un modelo de diagrama de flujo de datos.